Estamos hablando bajo el tema, gloria a Dios, el silencio de Dios. El silencio de Dios. Siempre hablábamos, ¿verdad?, de que es bueno cuando Dios habla. ¿Verdad que sí? ¿A cuánto le gusta que Dios nos hable? Ay, Dios. ¿A cuánto le gusta que Dios le hable? Amén. A todos nos encanta que Dios nos hable. Gloria a Dios. Pero resulta que en nuestro caminar con el Señor hay momentos de silencio de parte de Dios. Y esos silencios son silencios que son muy difíciles en nuestras vidas, pero que no implican que Dios no está, que Dios está ausente, sino que Dios está tratando con nuestras vidas. Dios siempre tiene un plan. Amén. Porque a veces cuando tenemos ese silencio, creemos que Dios se ha ido, que Dios se apartó de nosotros. Amén. Pero en esta enseñanza nos estamos dando cuenta que Dios muchas veces hace silencio para enseñarnos algo. A veces nos hace silencio para darnos una lección. A veces hace silencio porque está molesto. A veces hace silencio esperando que nosotros actuemos. Gloria a Dios. Y le decía en esta palabra que el Señor trajo a mi vida porque hemos enfrentado en estos últimos tiempos, vamos a decir, muchos, ¿cuál es la palabra que le ponemos? Muchas pruebas. Amén. ¿Cuánto ha recibido pruebas? 3 nada más. Wow, qué bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo le decía, vamos a dar un resumen a ustedes, a los que no. Yo le decía que en mi proceso, en estas últimas semanas, en estos últimos meses, uno, ¿verdad?, orando, yo decía, Señor, me está pasando esto, Señor, mira aquello, ¿verdad? Cuando uno tiene un amigo, uno le habla así. Cuando uno tiene un amigo, uno habla mucho con ese amigo, por eso es su mejor amigo. Nuestro mejor amigo tiene que ser el Señor. Amén. Su mejor amigo no puede ser el pastor ni la pastora. Su mejor amigo tiene que ser el Señor. Amén. No el hermano suyo, el hermanito. No. Su mejor amigo tiene que ser el Señor. Cuando uno tiene un buen amigo, uno habla con ese amigo, uno conversa con ese amigo, uno todo el tiempo está con ese amigo, uno quiere compartir con el amigo, uno quiere ir para todas partes con el amigo. Pero cuando el amigo deja de hablarte por un tiempo, cuando el amigo de repente está ocupado, está haciendo algo, cuando ese amigo no se comunica contigo, tú dices, ¡ay! Está pasando algo. Tiene que haber algo mal. Está pasando algo porque mi amigo no me está hablando, mi amigo no me está llamando. ¿A cuánto le ha pasado eso? Hasta en el mundo secular, ¿verdad? Estamos hablando en el mundo espiritual, pero en el mundo secular, cuando un amigo de esos amigos que uno tiene, uno de esos verdaderos amigos, porque hay muchos conocidos, pero verdaderos amigos son pocos. Y cuando ese amigo no se comunica con usted, usted dice, está bravo conmigo. Parece que el silencio es sinónimo de problema, de que hay situaciones. Y yo en este proceso, yo le decía, Señor, ¿qué es lo que pasa? Señor, y orando por todos mis hermanos. Mira a esta familia, mira a este hermano, mira lo que está sucediendo. Y yo escucho un silencio. Wow. Oye, qué filosófico. Yo escucho un silencio. Y yo, Dios mío, ¿qué es lo que pasa? ¿Será que estamos en problemas? ¿Será que no le estamos haciendo bien? Miren, hermano, es una lucha fuerte. Y yo sé que cada uno de nosotros ha experimentado ese silencio. Un silencio que duele en el oído, duele en el alma, cuando ese silencio viene de parte de Dios. Y cuando estamos en ese proceso, yo le decía al Señor, Señor, ¿será que estoy en pecado? ¿Será que estamos haciendo algo mal? ¿Qué es lo que está pasando? Y el Señor trató con mi vida y me llevó a este pasaje
y me habló de Job y me decía, mira Job estaba atribulado. Job duró, dice los eruditos, y según la palabra, si usted escudriña allí en el capítulo 7, versículo 3, habla de que duró meses en esa tribulación. Dice que duró meses. Parece que tenía meses que no escuchaba la voz de Dios. Y el Señor me trajo a este pasaje. Muchas veces este silencio no es porque estás en pecado. Muchas veces ese silencio no es porque lo estás haciendo mal, sino que dice la palabra que muchas veces puede pasar lo que está diciendo aquí en Job. Job decía que no lo veía, que no lo palpaba, que no lo escuchaba, que no lo sentía. Y siendo Job un hombre, ¿cómo decía la palabra que era Job? ¿Ah? Job era un hombre íntegro. Un hombre que hacía sacrificio por si acaso. O sea, se cuidaba a él mismo. Él se cuidaba de sus hijos por si acaso sus hijos habían fallado. Job hacía sacrificio. Job quería mantener una buena relación con Dios, y aún así vino este proceso delante de Job. Job no veía a Dios en ese momento. Job no lo sentía y estaba viviendo este proceso, y el Señor me trajo esta palabra. Pero dice la palabra en este capítulo 23 que aunque él no lo veía, no lo sentía, no lo percibía, dice en el versículo 10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Yo decía, Señor, tú estás sacando lo mejor de mí. Yo sé que tú estás buscando lo mejor de mí. No es que yo esté en pecado, no es que me esté pasando algo. No, es que es un proceso en mi vida. Y así yo sentía esta palabra. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto han sentido esa ausencia de Dios? ¿Cuánto han sentido, aleluya, ese silencio? Un silencio que, mire, uno cuando tiene una intimidad con el Señor, mire, cuando uno no siente a Dios, uno está preocupado. Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Y le decía en esta palabra que muchas veces escuchamos hablar de Dios. Escuchamos hablar de Dios, pero no es lo mismo escuchar hablar de Dios, escuchar una predicación, escuchar una palabra, a que Dios te hable a ti, a que te hable en tu corazón, a que te hable en lo más profundo. Y a veces estamos en ese proceso. Porque usted a veces viene a la iglesia, usted escucha palabra de Dios y Dios usa tremendamente al hermano y da una palabra y usted dice, wow, ese hombre está predicando, qué tremenda palabra, le está hablando a mi hermano. También te puede estar hablando a ti. Y a veces decimos, wow, esa palabra es para fulano. Muchas veces Dios nos está hablando y no escuchamos la voz de Dios. Y el Señor traía esta palabra porque yo estaba afligido en esos momentos, aleluya, pero el Señor me hizo sentir que así como el Señor hace silencio para las pruebas, para llevarte a un siguiente nivel, para probarte como oro, para sacar de ti lo mejor, así también el Señor hace silencio cuando está molesto. También el Señor hace silencio cuando está bravo, como dicen aquí, como dicen en Venezuela cuando están. Gloria a Dios. Y a su nombre. En este capítulo 23, Job reconoce que aunque él no puede ver a Dios, Dios sí lo ve a él. En este proceso yo le decía que Dios, aunque Dios está ausente, pero Dios conoce tu camino, Dios conoce tu prueba, Dios está allí. Lo que pasa es que tú no lo estás escuchando, y a veces en ese torbellino, en esa tormenta, tú no lo estás sintiendo, pero Dios también puede estar hablando. Y si no está hablando, dice Job, que aunque él no me está hablando, pero Dios está viendo mi camino. Dios está puliendo la fe de Job. Dios te está puliendo tu fe. En ese silencio Dios está puliendo tu fe. Está levantando tu fe. Quiere que tu fe sea renovada. Y a su nombre. Por eso es que pasan cosas en nuestras vidas. Y pasan adversidades para que aumentes tu fe. Porque dice la palabra que sin fe
Amén. El silencio de Dios no significa ausencia. No significa ausencia. Dios creó todas las cosas. Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. Amén. El silencio de Dios no es ausencia de Dios, sino que es un tiempo donde Dios está obrando sin hablar. Puede pasar eso en nuestra vida. Dios, cuando Dios calla, no es que Dios se haya ido, sino que está probando nuestra fe. Amén. En ese silencio está probando tu fe, está purificando nuestros corazones, está sacando de mí lo que está estorbándole para acercarme a mi mejor amigo. Y el Señor traía esta palabra delante de mí. Gloria a Dios. Y por eso el Señor me paseó por algunos silencios en la palabra, en la Biblia. Y hablábamos de Abraham, que Dios era amigo de Abraham. Dice la palabra que tenía el corazón conforme a Dios. Y hablaba con Abraham todos los días, casi todos los días. Pero un día Dios le habla a Abraham y le dice: te voy a dar una descendencia grande. Así como las estrellas la puedes contar, no la puedes contar. Así será tu descendencia. Y así le hablaba de la arena del mar. Y él le prometió, le habló una descendencia de una simiente. Amén. Dice la palabra que cuando tenía 86 años, Abraham se descuidó. Abraham escuchó a la esposa y le dijo: mira, llégate a Agar, porque es necesario, ¿verdad? Esta palabra que el Señor nos ha entregado. Ay, Abraham, ni corto ni perezoso. Y tuvo el muchachito Ismael. Y Abraham contento con su muchachito. Y Abraham contento con su muchachito, dice la palabra que cuando tenía 99 años, Abraham, de 86 a 99, ¿son cuántos años? 13 años. ¿Cuánto? 13 años. 13 años no escuchó la voz de Dios por haber metido la pata. Un hombre que había experimentado la voz de Dios. Un hombre que hablaba con Dios, que estaba muy cercano, era su amigo. Pero él, por desobediente, dejó de escuchar la voz de Dios. Él tenía que esperar el momento. Pero él no. Él escuchó fue la voz de la esposa. A veces tenemos que escuchar la voz de la esposa. Y usted sabe qué es lo más triste, que Abraham recibía la voz de Dios y hablaba con Dios. Y Dios, cuando decidió hablar con Abraham, no le habló a Abraham, le habló fue a la esposa. Y le dijo a Abraham: oye a tu esposa, porque había problema en la casa. Abraham estaba contento ahí con el muchachito Ismaelito para acá, Ismaelito para allá, pero se estaba olvidando de la relación que había con Dios. Aleluya. Den un aplauso fuerte si es para el Señor. Abraham amaba a Ismael. Él creía que esa era la promesa que Dios le había dado. Se parecía a lo que Dios le había dicho. Y ahí es donde está el problema. A veces tenemos bendiciones que se parecen a las bendiciones que Dios nos da, que Dios quiere darnos, pero no son la bendición que Dios te quiere dar. Dios. Gloria a Dios. Y Abraham contento. Ismaelito. Y mira Ismaelito, Ismaelito para acá, Ismaelito para allá. Pero después que nació Isaac, empezaron los problemas. Y problemas en la casa. Una bendición que tenía, wow. ¿Y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué va a pasar en esta casa? Y el Señor tuvo que hablarle y decirle: oye a tu esposa. Y la esposa le dijo: sácame a Ismael de la casa. Wow, qué terrible lo que vivió Abraham.
con tanto cariño, con tanto amor, todo lo que él había entregado a un muchachito. Pero cuando nace Isaac, la promesa verdadera que el Señor le había entregado, empezaron los problemas. A veces como que la bendición de Dios choca con otras bendiciones. Tengan cuidado. Porque hay bendiciones que se parecen a las de Dios, pero no son las bendiciones de Dios. Y a su nombre. Ay, Abraham saca a Ismael. Usted conoce esa historia. Se fue Ismael. Y más adelante, miren esto, el problema de las bendiciones. Más adelante, aleluya, viene Dios y le dice: yo quiero ahora que tú me sacrifiques a tu único hijo. Oh, miren esto. Ya tenía Ismael, pero él le dijo que le sacrificara a ese muchacho, al que tú amas. ¿Y usted cree que hizo Abraham? Abraham no metió la pata esta vez. Abraham salió corriendo, ni le dijo a la mujer. Ni le dijo a la mujer, porque en la primera vez metió la pata por la mujer. Y agarró el muchachito. Ven acá, muchachito, vámonos para la montaña. Ni al niño le dijo nada y lo fue a llevar a sacrificar. ¿Usted sabe por qué? Porque Abraham había aprendido la lección. Abraham había durado 13 años sin escuchar la voz de Dios. Yo me imagino que Abraham dijo: yo no voy a dejar que ni un día más, que él no me hable a mí, que él no se relacione conmigo. Si con Ismael duré 13 años, imagínate si no hago obediencia con esto que tú me has mandado. Y fue Abraham a sacrificar a su muchacho. Porque parecía como que le estaba quitando el tiempo a Dios. Parecía que le estaba quitando el lugar de Dios. Tenga cuidado con la bendición que usted tiene, que Dios se la ha entregado, pero que eso no le quite el lugar de Dios. Que no le quite el lugar de Dios. Que la bendición que usted reciba de parte de Dios, que eso no le quite el lugar de Dios. Aquí hemos orado muchísimo por gente que ni son cristianas, y algunos son cristianos, y oramos por empleo y trabajo. Y Dios lo bendice y le da tremendo empleo y después se olvidan de Dios. Tenga cuidado, mi hermano. Tenga cuidado, porque puede pasar lo que le pasó a Abraham. En esa desobediencia duró 13 años sin escuchar la voz de Dios. Por eso Abraham, cuando escucha esta voz y que le dice que le sacrifique a su hijo, salió huyendo a sacrificarlo. Ya usted conoce la historia. Gloria a Dios. Yo solamente quiero hablarles sobre esos momentos de silencio, y cuando Dios vuelve a hablar, y a su nombre y al nombre de Cristo, hay que tener cuidado con esas bendiciones. Gloria a Dios, que se parecen a la bendición de Dios, pero que no son la bendición de Dios. Gloria a Dios. Y así el Señor me trajo otro silencio que ocurrió en David. David sí era como corazón conforme a Dios. David también escuchaba a Dios. David recibía instrucciones de parte de Dios. David era dirigido por Dios. Dice la palabra que, mire, cuando David, antes de ser ungido, lo tuvieron que esperar para sentarse a comer. ¿Te sabía? Los familiares de David, sus padres, sus hermanos, no conocían la relación que tenía David con Dios. Gloria a Dios. Dios tenía una intimidad precisa con David cuando ellos no la entendían ni la conocían. Había una buena relación, tanto así que tenían que esperar a David. Aquellos que lo menospreciaron, no, ahí queda un hijo así como que. Y Samuel le dijo: a ese que estamos esperando, tráelo, que si él no llega aquí nadie va a cenar. Miren la relación que tenía Dios con este joven. Ellos no sabían que David se enfrentaba a los leones cuando estaban allí cuidando las ovejas. Ellos no sabían a lo que David se enfrentaba. Ellos no tenían idea de la relación que tenía con Dios. Por eso era que le criticaban cuando iba a pelear con Goliat.
¿Y cómo tú te vas a enfrentar con Goliat? ¿Cómo tú te vas a enfrentar con el grande? Y yo le decía, pero es que yo me he enfrentado con leones. Yo me he enfrentado con osos. Miren, mi hermano, a veces hay gente que nos menosprecia. Hay veces que sus amistades por allí, en el trabajo, en lugares, menosprecian la relación que usted tiene con Dios. Pero que eso usted no lo ponga chiquitico. Amén. Porque aunque usted es pequeño, usted tiene un Dios grande. Aunque usted esté allí a veces abatido, un poco derrotado, quizá en prueba, no se preocupe que su Dios también es grande. Por eso ese silencio usted está viviendo así como lo vivió Job. Tenga cuidado si fue como David, porque David hubo un silencio terrible de parte de Dios. Y fue cuando David, usted conoce esa historia, yo sé que sí. Cuando David se quedó en el palacio, David ese día estaba flojo. David no quería ir a pelear, David no quería moverse. Hay que tener cuidado cuando estamos así. Hay que... ¿cómo? Estaba dormilón. Ay, santo. Tenga cuidado. Tenga cuidado ahí cuando a veces estamos con esa flojera, porque en medio de ese ocio, ahí viene el tentador. Y a su nombre. Mire, David tenía una relación con Dios. Usted conoce el corazón de David. Mire, David hablaba con Dios. Dice la palabra que en esos momentos de angustia era cuando David cantaba salmos. Pero dicen los eruditos que cuando David tuvo el silencio de Dios, no hizo ningún salmo. No hizo nada. Y fue el tiempo cuando usted conoce la historia, que vio a Betsabé, la mandó a llamar. Usted conoce la historia y allí tuvieron un niño. 9 meses, ¿verdad? En el 9 meses el muchachito, aproximadamente David tuvo un silencio de 1 año. Aproximadamente. Y a David no le importó el silencio de Dios. Tenga cuidado. Ahí es donde tenemos que reflexionar, y por eso el Señor me traía estos silencios. Hay que tener cuidado cuando en ese silencio no nos importa, porque en ese silencio pueden ocurrir desgracias en nuestras vidas. Porque si no nos preocupamos cuando Dios no nos está hablando, hay problemas. David en ese año que tuvo aproximadamente, a David no le importó no escuchar la voz de Dios. David estaba también allí entretenido con la pancita de Betsabé ahí. Su pancita ahí. Su embarazo. En ese año ocurrieron cosas malas. David corrió por su mano la sangre de Urías. Mire, cuando en un silencio nosotros no nos preocupamos porque no escuchamos la voz de Dios, pueden pasar desgracias en nuestras vidas. Tenga cuidado cuando usted siente ese silencio. Preocúpese, no deje que las cosas estén pasando, porque podemos meter la pata, podemos hacer cosas peores. Aleluya. Tenga cuidado cuando usted está en ese silencio. Usted dice: Señor, estoy preocupado. Señor, no permita que pase nada malo. A David no le importaba. David duró casi 1 año que no escuchaba la voz de Dios, y lo que hizo fue meter. Escondió este pecado. En ese silencio, escondiendo el pecado. En ese silencio, mandó a matar a Urías. En ese silencio, a él no le importó. Oye, un hombre que tenía una comunicación con Dios, no le reprendió ese silencio. Y ese silencio lo que está buscando muchas veces es que oremos. Es que intercedamos por nosotros mismos. Ah, no. Pero entonces nosotros lo que hacemos es que nos alejamos más de Dios. Y cada vez nos alejamos más. Y cada vez nos alejamos más. Y usted sabe que cuando usted se aleja, usted deja de escuchar. Cuando usted se aleja de la voz de Dios, usted mientras más lejos está, menos escucha. Y entonces ahí es donde está el problema. En ese silencio, y no nos preocupamos, cometemos fallas, cometemos falta. Y tuvo que pasar algo en la vida de David. Mire qué difícil y qué
¿Qué problema? Me he dado cuenta que cuando ocurren esos silencios, cuando Dios está bravo y ocurre ese silencio, casi nunca Dios le habla a la persona, sino que usa a alguien para que le hable. Jehová habló con el profeta, ¿cómo se llama el profeta? Natán, creo que era. Y le dijo, anda, habla con David, que ha metido la pata. Wow. Aparte de que tu amigo no te está hablando, imagínense su mejor amigo, que usted siente que está bravo con usted y de repente te manda un mensajito con alguien. Wow, pero que la cosa está fuerte. Eso le pasó a David, porque David estaba descuidado. David no le importó esa ausencia, ese silencio de parte de Dios. Natán, cuando llega a donde David, Natán le dice algo, le dice, mira, está pasando algo. Había un hombre rico que tenía muchas ovejas y había un hombre pobre que tenía una sola oveja. Pero llegó un amiguito y bueno, vamos a hacerle un compartir a mi amigo. Y ese hombre rico fue y lo que hizo fue que le mató la ovejita al pobrecito. Fue y le mató a la ovejita. Y David dijo, ay, David se puso la espada. A ese hombre hay que matarlo. ¿Dónde está ese hombre? Ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Tú lo tienes todo. Tú lo has tenido todo. Tú tienes una buena relación con Dios. Y tú vienes a matar a este hombre, a buscar la mujer la mujer de Urías. Él le dijo esa palabra. Mire cómo se lo dijo. Vamos a ver. Dios rompió el silencio usando a Natán para que le dijera esto. Y David le dice que debía de pagar 4 veces la oveja que tomó. Miren esto. Y a su nombre. Por eso es que no es lo mismo escuchar la voz de Dios o escuchar hablar de Dios a que Dios nos hable a nosotros mismos. Por eso que usted ve por allí políticos hablando de Dios. Ellos están hablando de Dios. Por eso que usted ve adoradores que cuando ya se apartan de Dios, se ponen a predicar, se ponen a hablar de Dios, porque quieren tener esa conexión, pero no lo pueden, porque ya tuvieron ese silencio, no les preocupó como David, y cada vez se va más lejos. David, cuando recibe esta palabra de parte del profeta, así le dijo el profeta, que ese era él que tenía que pagar. Y por eso murieron 4 hijos de David. ¿Usted sabía el precio que tuvo que pagar David por ese silencio? Por un silencio que no le importó. A él no le importó que Dios no le hablara. Mire, preocúpese cuando usted tiene ese silencio. Preocúpese, iglesia, cuando usted viene aquí a escuchar palabra de Dios. Y es bueno escuchar palabra de Dios. Preocúpese cuando Dios no le está hablando a usted. Porque pueden pasar cosas desastrosas en nuestras vidas. Pueden pasar cosas difíciles. Aparte de que podemos meter cada uno la pata. Entonces después viene, ¿qué viene? Viene la reprensión de parte de Dios. Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Y mucha gente en ese silencio, Dios viene con juicio, con fuego. ¿Por qué? Porque no le importa. No le está importando la relación con Dios. Y David, cuando enfrenta esta situación, oiga, y fue solo como un año que duró. Un año duró David. Porque él estaba enamoradito, ¿verdad? Él estaba entretenido, la pancita. Y ahí pasó ese añito, ¿verdad? Cuando nació este muchachito, Dios
por su misericordia, le dijo a Natán, anda a hablar con David para que se arrepienta. A veces cuando estamos en ese torbellino de situaciones en nuestras vidas, en ese silencio, usted va a recibir a alguien. Alguien le va a dar una palabra de parte de Dios, porque ya quiere que usted se levante, que usted se arrepienta, que usted se levante, para que no le pase lo que le pasó a David. Y a su nombre. Un año apenas aproximadamente. Mira cómo David pagó con la muerte de sus 4 hijos. 4 hijos murieron. Santo es el Señor. Y a su nombre. Dale un aplauso al Señor ahí. No se olvide del tema. El silencio de Dios. Y le hablaba de que el Señor trataba conmigo porque en estos últimos tiempos, ¿verdad? Yo he sentido un silencio, y decía, Señor, ¿qué es lo que pasa? Y por eso el Señor me paseó por esto, me llevó primero a Abraham y yo me quedé tranquilo. Y me quedé tranquilo. Digo, Señor, vamos a seguir obedientes, vamos a seguir adelante. Yo sé que, así como decía en el versículo 10, gloria a Dios, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Muchas veces estamos siendo probados. Muchas veces en ese silencio está siendo probado como el oro. Y va a sacar oro de nosotros. Amén. Pero así también el Señor no me trajo por otro silencio, que ya le he hablado a algunos, pero quiero hablarle ahora de un silencio. Uno de los silencios más grandes que ocurrió en la historia de la palabra, de la Biblia. Y fue el silencio que Dios hizo con el pueblo de Israel. Aproximadamente 430 años de silencio. ¡Wow! ¿Usted se imagina? Si Abraham duró 13 años y estaba preocupado, ya iba a matar a su muchachito. Imagínense este pueblo, el pueblo del Señor, el que él había escogido. Un pueblo, amén, que simplemente a él le plació escogerlo. Pero este pueblo se apartó de Dios. Este pueblo estaba haciendo lo malo delante de Dios. Y dice la palabra entre Malaquías, que es el último libro del Viejo Testamento, y el primer libro de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, aproximadamente transcurrieron 400 años. 400 años de silencio. Pero déjame decirle algo, el pueblo de Israel seguía haciendo las cosas para Dios. El pueblo de Israel seguía yendo a la iglesia, seguía yendo a la sinagoga. El pueblo de Dios seguía escuchando la palabra de Dios. Ellos le predicaban a sus hijos, los hijos escuchaban la palabra de Dios, pero no escuchaban la voz de Dios. Duraron 400 años escuchando, predicando, escuchando la predicación, escuchando hablar de Dios, pero Dios no le hablaba. Había una generación que no había escuchado la voz de Dios. ¿Cuánta gente? Esto me trae a mí aquí en el presente. Hay gente que dura años y años y años y años en el evangelio y escucha palabras y se ha escuchado todos los testimonios y nunca ha escuchado una voz que Dios le habla. Eso pasa. Quizás es porque no se han arrepentido, no han tenido un nuevo nacimiento, algo ha pasado en su vida. Eso puede pasar en estos tiempos también. Y yo creo que ha pasado en muchos tiempos, en muchas temporadas. Aquí fueron 400 años sin escuchar la voz de Dios, pero allí la gente igual escuchaba la palabra. Ellos leían la Torá, ellos leían la Biblia, pero no escuchaban a Dios. Dios no le hablaba. Dios usó un silencio porque Dios estaba, ¿sabe qué? Estaba bravo, estaba molesto. Pero el silencio no quiere decir de que Dios se ha ido, de que Dios se ha apartado, de que ya lo dejó al abandono. No. Dios para todo tiene un propósito. Dios estaba planeando, Dios tenía un plan para la redención del pueblo de Israel.
Y estaba planeando la llegada del Maestro, del Mesías, del Hijo de Dios. Y usted sabe cuál era el problema cuando el Señor vino a esta tierra. ¿Con quién él fue que él tuvo los problemas? Fue con la generación que no conocía la voz de Dios. Había una generación que escuchaba palabra de Dios, pero no habían escuchado hoy la voz de Dios. Hay gente que escucha y le encanta escuchar palabra de Dios, y a veces Dios le habla y no lo escucha. Esos eran los mayores enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Había un pueblo que conocía de la Torá, conocía de la Biblia, de los mandamientos, pero cuando Jesucristo le hablaba, que era el mismo Dios hablando, ellos no le entendían. Para ellos era difícil entender que esa era la voz de Dios. La voz de Dios en la tierra, hablándole directamente. Ellos no lo pudieron entender. Por eso que hay gente allá afuera que no comprende, no entiende cómo es esta vida, cómo esta relación de nosotros con Dios. Y ellos lo ven como que somos, como es la palabra que yo uso a veces, fanáticos, religiosos. Hay que tener cuidado con eso. Yo no creo que aquí ninguno haya dicho, bueno, yo lo decía al principio, ¿usted sabía? Yo decía, estos fanáticos, esto es verdad que son tan locos. Y después me di cuenta que el loco era yo. Porque la Biblia dice que el evangelio es locura para los que se van a perder. Yo estaba en el saquito de los que se iban a perder. Y el Señor, por su misericordia, me sacó de ese saquito y me dijo, ahora vienes para este lado. Yo estaba así. Yo escuchaba hablar de Dios, pero yo no escuchaba la voz de Dios. Y a veces estos silencios Dios lo hace porque está molesto con nosotros. Hay silencio que es cuando Dios está bravo con nosotros. Pero no es que Dios se ha ido. No. Es que Dios está esperando el momento. Es que Dios está esperando que tú busques, tengamos una entrega. ¿Usted sabe cuándo fue que Dios decidió llevar al Maestro a la tierra? Cuando ya había subido el clamor del pueblo al trono de Dios. Cuando estamos en ese momento de silencio, vamos a preocuparnos por llevar nuestras plegarias, nuestro corazón, desgarrarlo y llevarlo al cielo y decirle, Señor, ¿qué es lo que está pasando con mi vida? Mira lo que me está sucediendo. Mira esta prueba, mira lo que tengo. ¿Por qué no te escucho? ¿Por qué me pasa esto? Si tú no haces eso, Dios no va a actuar. Dios está esperando algo de ti también. El pueblo de Israel se desgarraba esperando que alguien lo salvara y le clamaba a ese Dios por el cual había escuchado. Y ya esta generación no había escuchado la voz de Dios, solamente escuchaba hablar de Él. Y estos 400 años, no hubo ni profeta, ni revelación, ni palabra, ni nada. Había un total silencio. Miren, Amós 8:11 dice esta palabra. He aquí vienen días, dice Jehová del Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Ese fue el hambre espiritual que cubrió la nación durante estos siglos. Pero aunque Dios guardó silencio, no dejó de cumplir su plan. ¿Usted sabía? Aunque usted siente ese silencio, tenga la fe. Por eso que Él quiere que usted aumente su fe. Tenga la fe, porque Él está actuando. Él está obrando. Él algo va a hacer en tu vida. Miren esto. ¿Usted sabe lo que es la cetosis? Eso es muy profundo. La cetosis. Aquí hay doctores. Es un proceso que ocurre internamente en nuestras células, que cuando no hay suficiente, vamos a decir, alimentos para llevar a nuestros órganos, cuando usted hace ayuno,
ocurre ese proceso. Se restringen los alimentos y entonces las células que necesitan energía, necesitan de ese alimento, ellas empiezan a devorar las células que están más débiles, las que están muerticas. El organismo se empieza a comerse a sí mismo. ¿Usted sabía eso? Lo que hacen ejercicio y cosas. Eso es cetosis. Cuando hay una hambre en nuestro cuerpo, el cuerpo se empieza a consumir. Por eso es que cuando usted hace un ayuno prolongado, usted rebaja mucho porque hay un proceso se está comiendo a sí mismo. Esa hambre natural, ¿verdad? Ese proceso se llama cetosis cuando usted deja de comer. Pero así también ocurre en la parte espiritual. Cuando nosotros en la parte espiritual no nos alimentamos, vamos a tener una destrucción también. ¿Usted sabía? Si nosotros no nos alimentamos espiritualmente, si no escuchamos la voz de Dios, que Dios nos hable, cuando usted está acostumbrado a comer todos los días, ¿verdad? Un plato con verduras, para los que comen verduras, proteína y todo aquello, cuando usted deja de comer eso, su estómago empieza, mire, ese proceso. Espiritualmente también pasa eso. Si espiritualmente no nos alimentamos, espiritualmente nos vamos destruyendo. Nos vamos destruyendo espiritualmente y somos, mire, somos propensos a recibir cualquier cosita por ahí, cualquier virus espiritual, cualquier llamadita, cualquier telefonito, cualquier información, cualquier chisme, cualquier cosita nos puede afectar, nos puede descontrolar. Y esto se lo digo porque en ese proceso que llevó de 400 años el pueblo de Israel, yo imagino que estaban así, estaban secos espiritualmente. Ellos estaban secos, ellos no habían escuchado la voz de Dios, ya no la habían escuchado más. Y algunos ya ni siquiera, me imagino que algunos ni siquiera ya predicaban, ni siquiera hablaban de Dios. Y hay que tener cuidado con eso. Tenemos que tratar de mantenernos, alimentarnos con la palabra, pero también tratando de escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto han escuchado la voz de Dios? Tenga cuidado con algo también. Hay veces que gente dice, Dios me habló. Dios me dijo, tenga cuidado. Tenga cuidado con la super espiritualidad. Porque yo sí sé que Dios habla. Dios habla. Pero hay gente como que ni David ni Abraham. Hay que quitar esos dos personajes y ponerlo a ellos. Entonces yo creo que hay que tener cuidado. Porque hay gente que todos los días dice, Dios me dijo. Y Dios me dijo esto, pastor. Y Dios me dijo aquello. Y Dios me dijo que hay que tener cuidado con ese Dios me dijo. Amén. Y es bueno escuchar la voz de Dios. Y ojalá que... Por eso cuando Dios habla de muchas formas. Mi esposa ha escuchado la voz de Dios. ¿Usted sabía? Mi esposa, Dios escuchó la voz de Dios y le dijo, ustedes van a hacer mi obra en República Dominicana. Usted conoce la historia. Cuando yo en este proceso para venir para acá, yo estaba orando y yo le decía, Señor, mire cómo empezó todo. Yo creo que ni siquiera se lo he dicho a ellos. Yo le decía, Señor, ya mi hija pronto va a la universidad. Esta era mi oración. Mi hija va pronto a la universidad y aquí donde estamos no hay universidad para ella. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a mudar para Caracas? Cuando vivíamos allá en ese lugar. Y yo sentí así, pero yo no voy a decir que Dios escuché la voz de Dios. Yo sentí, ¿usted no ha sentido como aquí en lo más profundo que como que siente que te habla? Y algo me dijo así, se van para República Dominicana, allá va a estudiar.
Esa fue lo primero que yo escuché cuando empezó esta historia. Y después fue que me paré llorando y le dije a mi esposa, ya usted conoce la historia. Dios sí habla, hermano. Y hay que ser sensible a la voz de Dios. Cuando usted sienta algo, si es algo bueno, hágalo, mi hermano, que es que Dios está tratando con usted. A lo mejor Dios quiere bendecir su vida a usted. Mire, a mí Dios me ha usado para la gloria del Señor. Amén. El Señor me ha usado en muchas situaciones tremendamente. Yo he escuchado esa voz adentro que me dice, tienes que hacer esto. Y ustedes conocen ese testimonio yo le conté un testimonio de un amigo que necesitaba algo y yo estaba trabajando y sentí eso que el Señor me decía, llévale comida a Andrés. Y qué bueno cuando Dios nos habla, hermano. Qué bueno cuando pasamos de un silencio a una conversación con Dios. Amén. Y tiene que preocuparnos cuando ese silencio se prolonga, cuando tu amigo no te está hablando, porque puede ser dos cosas: o está bravo contigo, o está esperando algo de ti, o viene una bendición grande por ahí. ¿Cuál quieren de toda esa? ¿Ah? ¿Y usted cree que si ese silencio que Dios ha tenido con estos hombres, con Abraham, con David, con el pueblo de Dios, mire, usted sabe con quién tuvo un silencio también? Y usted va a decir, wow, el mismo Jesucristo. ¿Cuánto más usted? ¿Cuánto más yo, que soy una rama seca, un mortal, un peor es nada? Wow. Jesucristo tuvo un momento de ausencia de Dios, tuvo un momento de silencio. Mateo 27, 46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta Jesús sintió un silencio. Hasta Jesús sintió un silencio. ¿Cuánto más usted puede tener un silencio? Usted es un simple pecador. Pero ese silencio no quiere decir de que Dios se ha apartado de usted. Ese silencio, mire, usted lo que tiene que preocuparse que ese silencio no sea porque usted está pecando. Y si usted está pecando, haga como David, que después se arrepintió. Haga como Abraham, que después se arrepintió. Haga como Abraham, que fue a matar a su hijo. Lo importante es que la bendición que usted reciba, que no le quite el lugar a Dios. Abraham tuvo ese silencio porque Ismael le estaba quitando el tiempo, el lugar a Dios. David tuvo ese silencio porque el hijo con Betsabé, la barriguita, le estaba quitando la relación con Dios. El pueblo de Israel tuvo ese silencio porque estaba en pecado. Dios le estaba dando una lección. Estaban siendo atribulados, estaban siendo golpeados, maltratados con el imperio romano. Pero tenga ese cuidado. Los silencios de Dios son terribles, hermano. Jesús tuvo ese silencio. Jesús se sintió triste. Pensaba que su padre lo había desamparado. Y aquí le voy a decir algunas razones por las cuales Dios guarda silencio. Tenga cuidado. Primero, para probarnos, así como a Job. Segundo, para purificarnos. Para purificar nuestro corazón. Tercero, para enseñarnos paciencia y madurez espiritual. En Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y lo cuarto, porque Dios habló y espera obediencia.
Esas son las razones. A veces tenemos un silencio porque Dios nos dijo algo y Dios hace silencio esperando una obediencia de nosotros. Y ahí está Dios esperando la obediencia. Y número 5, porque Dios está obrando en secreto. Y a su nombre. Denle un aplauso al Señor. Ya vamos a finalizar. Faltan como... No sé. Dios, ¿qué hora es? Gloria a Dios. No, tenemos que terminar esto. Ya está bueno. No lo quiero... yo le dije a usted que no quería esto corriendo. Y yo hoy siento que estoy corriendo. Yo siento que estoy corriendo. Muchas cosas aquí me he saltado. Porque quería como que me lo propuse como de terminar hoy. Pero bueno, ya voy así como que corriendo. Vamos a finalizar esta enseñanza. Dice, ¿cómo debemos reaccionar ante el silencio de Dios? Ya vimos, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones por las cuales Dios hace silencio? Ahora, ya yo le dije, para probarnos, para purificarnos, enseñarnos paciencia, madurez espiritual. Porque Dios habla y está esperando la obediencia o porque Dios está obrando en secreto. Ahora vamos a ver cómo debemos reaccionar ante ese silencio. 1, no desesperar, sino adorar. Que eso me pasó a mí. Yo estaba en un momento de desesperación. Y cuando estamos en ese proceso, en ese silencio, yo me estaba desesperando, yo no estaba adorando a Dios, sino, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y esto? ¿Y aquello? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y me trajo esta palabra, mire esto. En Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo. Tierra. Simplemente Dios es soberano. Si Él hace silencio, nosotros no tenemos por qué hacerle esa exigencia. ¿Y por qué? ¿Y por qué? La respuesta la tenemos nosotros mismos muchas veces. Y hay que ver entonces las razones por las cuales Dios está haciendo silencio. Otra cosa cómo debemos reaccionar es recordar lo que Dios ya dijo. Gloria a Dios. Recordar lo que Dios ya dijo. Este se escucha más bajito. Gloria a Dios. Recordar lo que Dios ya dijo, porque a veces nos metemos en ese silencio de Dios porque Dios habló y está esperando obediencia de nosotros, pero no lo recordamos. Otra reacción que tenemos que tener es permanecer fiel. A veces en ese silencio nos desviamos y no somos fiel con Dios. Gloria a Dios. No somos fiel con Dios. Tenemos que permanecer fiel a Dios. Y lo cuarto, amén, la cuarta reacción por ese silencio es que a veces ese silencio es un enojo de Dios. Que Dios está bravo con nosotros. Hay gente, hasta los cristianos, hay cristianos que creen que no, que Dios se pone bravo con nosotros. Y a veces llevamos palo porque que Dios está permitiéndolo porque está molesto con nosotros. Si lo hizo con Job, que era un hombre justo, ¿cómo no va a hacer con nosotros si lo estamos haciendo mal? Si lo hizo con Job, que permitió que el mismo diablo lo zarandee, ¿cómo no a nosotros nos permite que nos den tremenda paliza si nosotros, amén, ¿verdad? Estamos siendo malos delante de Dios. Dios está bravo. Dios está bravo con nosotros. Gloria a Dios. Ya vamos a finalizar. Faltan 4. ¿Qué produce el silencio de Dios en el creyente? ¿Qué le produjo a Job? ¿Qué le produjo a Job? Su fe aumentó. Su fe fue refinada. Como dice él en el versículo 10, salió como oro. Job salió como oro y fue bendecido tremendamente. ¿Verdad?
el Señor le restauró sus hijos. Volvió a tener sus hijos. ¿Usted sabía eso? Dios le devolvió todo lo que el diablo le había quitado. Dios se lo devolvió. Y una vez, no sé si usted escuchó una historia. Hubo una historia hace muchos años, no me acuerdo cuántos años, 20 años, de una familia, una pareja que tenía unos gemelos. ¿Usted ha escuchado esa historia? Esa familia, en un accidente, se murieron los gemelos. Y Dios tuvo un trato con ellos. Y Dios le devolvió los gemelos. Dios le trajo, tuvieron otra vez gemelos y eran exactamente igual a los anteriores. Eso, mire, yo me acordé de Joai cuando yo leí eso. Para que usted vea. Este silencio de Dios muchas veces produce eso, ¿verdad? Aumenta nuestra fe. Otra cosa que produce el silencio es que nuestro carácter es formado. En el silencio, el Señor nos forma el carácter. El discernimiento, enseña discernimiento. Otra cosa que produce el silencio es una revelación. Después de este silencio viene una revelación. Después del silencio viene una palabra. Viene Dios y te habla, o te habla a ti, y si está muy bravo le va a hablar al pastor o a otro para que te lo diga a ti. Casi así. Casi siempre cuando Dios está bravo contigo, viene otro y te dice algo. Y tú le dices, este la tiene cogida conmigo. Este pastor sí la tiene cogida conmigo. Dice aquí. Gloria a Dios. Dice, miren esto. Después de ese silencio viene una revelación. No voy a leer este versículo. Primera de Reyes. ¿Qué produce en el silencio en el creyente? Gloria a Dios. Produce paz. Después que usted pasa ese proceso de silencio, cuando usted es restaurado, dependiendo por la cual ocurrió el silencio, usted puede tener una paz. Amén. El silencio de Dios no es abandono. Si Dios se calla, no es porque no es que no tenga nada que decir, sino porque ya habló. ¿Usted sabía eso? Y ahora quiere que usted aprenda, ¿verdad? Que usted camine, que usted arranque. Y a su nombre. Ya vamos a finalizar. Gloria a Dios. La enseñanza, amén, para finalizar es que no permitamos, ¿verdad? En este caso por mí, yo se lo digo por mí, no permitamos que nada nos quite el primer lugar a Dios. Que no permita, así como le pasó a Abraham, no permita, ¿verdad? Que esas cosas que Dios le ha hablado, que Dios le ha dicho, esas promesas, no permita que eso, porque a veces Dios nos da una bendición tremenda, nos da un ministerio, nos da algo, y podemos caer en ese silencio, porque quizás nos exaltamos. Y Dios, para que te des cuenta que no eres tú, que es Dios. Póngase sobre sus pies. Que nada ocupe el lugar de Dios. Si hay algo que está ocupando el lugar de Dios, pregúntatelo ahora. Pregúntate si hay algo que está ocupando el lugar de Dios. Así como Abraham, ¿verdad? Que tuvo ese problemita. Ismael, el hijo. Y por eso vino ese silencio terrible. Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a dejarlo hasta aquí. Yo creo que usted ha sido bendecido igual que yo con esta palabra de parte del Señor. Como los silencios de Dios también sirven para restaurarnos, para levantarnos.
Gloria a Dios. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor y a su nombre. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por esta palabra? Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor. Amén. Por esta palabra que el Señor nos ha dado. Él ha hablado a nuestras vidas el día de hoy. Yo he sentido, hermano, fuertemente, amén, que Dios ha hablado y nos está demandando a nosotros como pueblo de Dios a buscar más de su presencia. Que no podemos, hermano, estar ignorando lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Amén. Que estamos, hermano, entretenidos. Como decía la palabra, hay bendiciones que en vez de acercarnos más a Dios, son excusas para alejarnos de Él. Porque a veces le pedimos al Señor un vehículo. Señor, mire, con un vehículo yo iba a ir para los cultos. Y resulta que con el vehículo nos vamos a la playa, nos vamos para allá, nos vamos para acá. Y ni tan siquiera vamos a la iglesia. Vea, hermano Ramón, es así. O le pedimos a Dios un hijo. Señor, danos un hijo. Gloria a Dios. Y resulta que después nos vamos al culto porque el hijo no nos deja culto. Y entonces las bendiciones, en vez de acercarnos a Dios por agradecimiento, porque Él, hermano, dice la palabra que todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. Nada es de nosotros, ni nada nos llevaremos de esta tierra. Amén. Todo se lo debemos a Dios, como dice la alabanza. Gloria al nombre del Señor. Así que yo me gozo porque yo sentía que Dios hablaba a mi vida. Y qué bueno, hermano, cuando sentimos que Dios nos habla. Qué bueno que todos los domingos, los martes, todos los jueves, nosotros sintamos que Dios nos habló, aunque la palabra sea fuerte. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así queremos saludar a aquellos que nos están sintonizando. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro pastor Porfirio, que está conectado allí con nosotros. Amén. A la pastora Meris, que también está conectada allí. A Yané. Amén. Familia de mi esposo, que el Señor le bendiga. A la hermana Cristina Diloni, que también está conectada por allí. A Giovanni Félix Urbay, que también está conectado con nosotros. A Adrena Ross, amén, dice que desde Detroit, Michigan. Amén, nos está enviando un saludo también. Gloria al nombre del Señor. Nuestra hermana Yusmari, amén, desde Venezuela, también envía su saludo. Así que, hermano, Dios bendiga a todos aquellos que han escuchado esta palabra, que están conectados aquí con nosotros, que el Señor les siga bendiciendo de una manera muy especial, amén. Gloria al nombre del Señor. Así será un próximo, conéctese con nosotros el día viernes y sábado, que vamos a tener culto de aniversario y nos vamos a gozar en la presencia del Señor, para que usted también sea participante de todo lo que vamos a vivir aquí, amén. El viernes a partir de las 7 de la noche y el sábado a partir de las 5:30 de la tarde, si el Señor lo permite, estaremos gozándonos en estos cultos de aniversario, amén. Dios le bendiga, amén, a aquellos que están allí conectados de una manera muy especial. Aleluya.